Mi nombre es Elianet Gómez Escobar. Soy psicóloga, magíster internacional en neuropsicología clínica, especialista en neuropsicopedagogía, especialista en pedagogía y desarrollo humano, especialista en educación sexual, con énfasis en sexología y pues por supuesto con muy buena experiencia en el tema que vamos a manejar en el día de hoy y obviamente en el evento que vamos a llevar a cabo el próximo sábado 3 de agosto de 1 a 6 de la tarde. Espero verlos a todos ustedes por allí, porque lo que vamos a tratar en el día de hoy es prácticamente un abrebocas a todo lo que vamos a aprender el próximo sábado. Soy la fundadora de la IPS Ser Crecer, Centro de Atención Neuropsicológico Integral. Allí nosotros prestamos diversos servicios a niños, adolescentes, adultos, parejas y familias y abordamos pues diversas patologías, puesto que contamos con un muy buen equipo interdisciplinario. Opté por tratar este tema que considero que es de altísimo valor porque es quizás una de las problemáticas que más abordamos en nuestro centro y me he dado cuenta verdaderamente que muchos de nosotros aún nos falta ampliar mucho nuestros conocimientos frente a este tema tan importante, entendiendo que en la mayoría de colegios, si bien es cierto, hace una década atrás o 20 años atrás, había en cada aula de clase máximo un niño con un diagnóstico de déficit de atención. Ahora en la actualidad podríamos estar hablando muy aproximadamente de 4 o 5, si es que no tenemos 10 y aún más niños y niñas en el aula de clase con esta problemática, el cual es considerada una de las dificultades que se deben tener muy en cuenta dentro de un programa de inclusión, al igual que otro tipo de patologías como problemas de aprendizaje, el síndrome de Down, el autismo, trastornos psicomotores, etcétera. Ese ya será tema en otro momento donde pudiésemos abordarlo de una manera mucho más amplia. Entonces, ustedes se preguntarán por qué este tema, porque hay una avidez en explorar mucho más a fondo todo lo que encierra de manera característica, sintomática, esta patología y también de qué manera pudiésemos nosotros abordarlo y manejarlo tanto en casa como en el colegio. La mayoría de niños, niñas y adolescentes que lo padecen sufren bastante el hecho de saber que no tienen las condiciones adecuadas en términos de manejo de control de sus emociones, el control inhibitorio de la conducta, porque hay impulsividad, porque hay inestabilidad, los constantes enfrentamientos en su cotidianidad, que muchos de ellos le van generando frustraciones, van generando en ellos también desaciertos, angustia, y esto va complejizando sin lugar a duda pues su vida, en donde se va incrementando otra serie de dificultades. Entonces, ya como para iniciar, les hice la preguntita, ¿qué sería el déficit de atención? Muchas veces solemos confundirlo con el niño que es inatento o el niño que es impulsivo o el niño que es inquieto, pero que si nos ponemos a analizar las características de cada una de estas condiciones, vamos a encontrar diferencias muy grandes y por lo menos en esta noche sí quisiera dejarles claro la diferencia que hay entre un niño cuando es diagnosticado por un trastorno de déficit de atención
e hiperactividad, que es así la clasificación de la patología, a un niño que sustancialmente puede ser inquieto o puede ser impulsivo, dada otro tipo de características. Pues bien, entonces empecemos por definir para que podamos tener por lo menos mínimamente esclarecida la diferencia entre una condición y otra. El déficit de atención entonces es considerado como un desorden de tipo neurobiológico. Frente a este tema hay innumerables definiciones, muchos autores se han dedicado exclusivamente a estudiar esta patología, pero según la Organización Mundial de la Salud está determinada como una inhabilidad o un desorden de tipo neurobiológico que afecta sustancialmente la vida de nuestros niños a temprana edad. Si el tratamiento no se hace de manera oportuna o si no se le da un manejo adecuado, pues indiscutiblemente la persona quien lo padece puede enfrentar posteriormente situaciones que le van complejizando mucho más su proyecto de vida. Existen varias causales frente a las cuales puede generar en un niño o en un adolescente, pero principalmente en un niño, que es donde se gesta allí su dificultad, problemas de tipo genético, de tipo congénito, alguna dificultad que la madre gestante hubiera padecido durante el proceso gestacional, aún también alguna alteración en el parto, cuando es considerado un parto traumático con cuadro hipóxico. Es decir, el niño nace pasadito de tiempo o en su defecto con doble circular y esto le genera una afectación para respirar de manera inmediata, afectando sustancialmente pues toda su área cerebral. Recordemos que son bebecitos con un nivel muy alto de inmadurez y pues todo lo que les acontezca en ese momento, dada su vulnerabilidad y sensibilidad y madurez, pues puede impactarlo de manera sustancial. Hay también unos componentes cuando hay una baja de niveles dopamínicos y serotonínicos, más mirado desde el componente neuroquímico. Esos temas los hablaríamos pues mucho más ampliamente en el evento que vamos a tener, si Dios quiere, el próximo sábado. Hay unas características muy importantes que deberíamos tener muy en cuenta para poder diferenciar un caso de esta naturaleza a otro en donde el niño lo diagnostican como es que el niño tiene déficit de atención, pero cuando llegan al consultorio conocemos la historia clínica y miramos todas las caracterizaciones, encontramos que el niño no reúne todos los requerimientos o los componentes sintomáticos que debería reunir según el DMS-5 o el CIE-10, en donde está determinado una serie de sintomatologías que están íntimamente relacionados con el componente de inatención. Hay unas características muy particulares, más o menos unos 8 a 10 ítems que el niño debe reunir a través de un instrumento en donde el padre de familia, la madre de familia debe llenar, e igualmente también si el niño está en el colegio, el docente con quien el niño está. Aparte de las características que debe reunir a nivel de los síntomas de inatención, que debe ser altamente significativo, si son 9 más o menos indicadores, debe reunir la mitad más 1. Y fuera de eso, explorar si hay también componentes de tipo impulsivo. Cuando hablamos de componentes de tipo impulsivo, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a un niño que le cuesta, por ejemplo, quedarse sentado quietecito, es un niño que corre, trepa, salta en situaciones que es inadecuada, habla demasiado, a lo que llamamos comúnmente verborreico, mueve sus pies y sus manos en forma muy constante, le es difícil esperar el turno, por ejemplo, realiza muchos cambios de una actividad a otra, con frecuencia interrumpe las conversaciones en actividades de otros, puede sufrir cambios bruscos en su estado de ánimo, puede reunir esos 8 síntomas o en su defecto la mitad más 1, ya podríamos de pronto estar hablando de un componente de tipo hiperactivo.
¿cierto? Y de tipo impulsivo, si el niño presenta sintomatología como por ejemplo hablar en exceso, dar respuestas de manera sin sentido, no esperar el turno, interrumpir a otros, molestar a otros. Y en el caso de la inatención, generalmente síntomas que están asociados con que presta muy poca atención a los detalles, tiene dificultades para completar las tareas, es un niño que sueña despierto, se distrae fácilmente ante diferentes estímulos no relevantes, parece no escuchar cuando se le habla, se le dificulta escuchar o comprender instrucciones y por tanto ejecutarlas, lo que llamamos comúnmente el niño que es muy desobediente, no logra terminar sus tareas y deberes aún requiriendo hacerlo en un momento determinado, se le puede dificultar al niño organizar sus tareas y elaborar sus actividades, generalmente tiene la tendencia a perder sus objetos, es decir, como podemos ver, esta serie de comportamientos que en un niño de esta naturaleza presenta, pues sabemos de antemano que le resulta muy difícil incursionar en un mundo, sea social, académico, familiar. Son niños que realmente necesitan mucho de nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, de nuestra comprensión y ante todo de nuestro amor. Pero recordemos que no solamente con la exploración de estos síntomas que nos lo arrojan unos instrumentos que han sido emanadas por la Organización Mundial de la Salud, no obstante a ello es requisitivo buscar un profesional experto en el área, pudiésemos hablar de un psicólogo experto o aún de un neuropsicólogo, también pudiésemos tener el diagnóstico de un neuropediatra o aún de un psiquiatra, en donde pudiésemos esclarecer de manera muy amplia si el niño realmente está evidenciando un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si es diagnosticado de manera científica con todos los instrumentos evaluativos, pues indiscutiblemente habría que proceder a ayudarle a que tenga un tratamiento de tipo interdisciplinario dependiendo de las dificultades que se encuentren en él. Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que diferente a eso, nos hemos encontrado con muchos niños y niñas que son demasiadamente inquietos, que en la forma revelan algunas características de las que ya les referí, pero que no obstante esas características, dentro de un proceso de evaluación no encontramos todos ni los síntomas ni las características requisitivas para poderlo diagnosticar. Entonces, mucho cuidado con nosotros etiquetar a un niño con déficit de atención cuando olímpicamente no lo podemos hacer, sencillamente porque lo vemos inquieto, porque es impulsivo, porque es inatento, porque es verborreico. Más bien pudiésemos estar pensando de un niño que puede tener una inestabilidad emocional y que esa conducta lo puede llevar a él a presentar situaciones similares sin tener que decir que estamos hablando de un trastorno por déficit de atención. Muchas veces cuando etiquetamos a los niños y les damos un inadecuado diagnóstico, obviamente asimismo le damos un inadecuado manejo. Y eso para el niño, quien lo padece, es funesto porque es requisitivo el apoyo, el adecuado manejo que necesitemos ofrecerle para que tenga un buen desarrollo. Recordemos que una de las áreas que más hay que cuidar en nuestros niños y niñas es sustancialmente la autoestima, que es el área que más fácilmente se afecta porque permanentemente están enfrentando situaciones adversas de mucha frustración. Son niños que llega un momento donde no sienten encajar en ninguna parte, no se hallan en casa porque es rebelde, porque es inquieto, por todas las razones que ya les mencioné ahora de tipo característico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si hay sospecha de una situación de esas, mi recomendación es buscar a un profesional experto para que hagan la historia clínica y posterior a ello procedan a hacer una muy buena evaluación. En la mayoría de casos es recomendable indagarle el coeficiente intelectual. Muchos de estos niños se privilegian de tener coeficientes intelectuales muy altos.
Otros tienen sus coeficientes intelectuales promedios, pero también podemos tener algunos niños con unos coeficientes medios bajos o en su defecto bajos, dependiendo del coeficiente intelectual, más la exploración de las diferentes áreas que hay que hacerle a nivel de los diferentes niveles de atención. Por ejemplo, los seres humanos manejamos varias atenciones. Está la atención arousal, que es una atención que nos da el estado de alerta, de conciencia. Generalmente esa atención siempre en estos niños está completamente conservada, pero también se le debe explorar las otras atenciones, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención dividida, la atención alternante, que son atenciones diferentes, que son requisitivas dentro de unos procesos de aprendizaje y que cada una de ellas tiene una funcionalidad de manera muy particular. Con ellas se puede impactar los niveles de memoria, entonces también hay que mirar los niveles de memoria para poder identificar en ellos cuál es su estilo de aprendizaje y su ritmo de aprendizaje. Esto permitirá al maestro, permitirá al profesional en salud y en su defecto, permitirá al padre o madre de familia saber las condiciones en las que se encuentra el niño para poder identificar de qué manera lo podemos manejar. Y por supuesto también hay que indagarle las habilidades académicas. Algunos niños de ellos pueden presentar dificultades en su desarrollo motriz, a lo que llamamos posiblemente la presencia de una dispraxia, y ello puede explicar en muchas ocasiones que el niño se atrasa, que el niño se cansa, o en su defecto el niño no le gusta escribir. El niño no quiere escribir, me dicen los papás, doctora, mi hijo se atrasa, no hay poder humano de que consigne una letrica en el cuaderno, y vamos a explorar y estamos encontrando que de pronto hay una probabilidad de una dificultad en su desarrollo psicomotriz, y esa sea la razón por la cual el niño no disfruta de su escritura, puesto que es un área competencial donde a él se le dificulta. Contiguo a esto, indiscutiblemente también hay que mirarle las funciones ejecutivas. Nosotros tenemos dentro de la estructura cerebral un área que es fundamental, muy sensible, como es toda esta partecita, que es el lóbulo prefrontal. En muchos de ellos, alguna área de esas se puede afectar. Y es entendible porque allí se explica algunas áreas de acuerdo a la conducta que el niño maneja. Entonces, si el niño no tiene un buen control inhibitorio, es impulsivo, hay una agresividad, habría que explorar cómo están esas funciones ejecutivas para poder entrar a intervenir el área donde está afectada. Hay un área muy importante en ellos, en nosotros, que es la memoria operativa, donde indagamos el área verbal y no verbal. Y una de estas áreas tiene mucho que ver con el lenguaje interno. El lenguaje interno es algo así como esa vocecita que tenemos en nuestro subconsciente, que cuando nos hablamos, allí esa área retoma su pensamiento. Por eso, dentro de las sugerencias, cuando vamos a abordar un trabajo en términos de estos niños para que aprendan a manejar la obediencia, sean niños más receptivos, pues habría entonces que trabajar una técnica que se llama las autoinstrucciones. ¿Cómo hacerlo? Hablarle al niño con una voz modulada. Solicítele que mire a los ojos. Muchos niños de estos no miran a los ojos por su dificultad en la atención. Entonces, ¿qué hacer con ellos para poder captar su atención? Una palmadita, mírame por favor. Les recomiendo que cuando hablemos con ellos y le demos algún tipo de instrucción o una orden o una normativa, es importante dárselas de una manera puntual, muy clara, una a una. No olvidemos. En segundo lugar, solicitar que nos mire a los ojos, porque es una buena manera de poder contactarme con el niño y lograr inferir o incidir afectivamente en el mundo de él. Aparte de eso, dar la instrucción de una manera supremamente clara, muy contundente, con una actitud muy neutral. Trate al niño con todo el debido respeto.
así esté él en una condición de berrinche, de descompensación, de agresividad. Tratemos en la medida de las posibilidades de neutralizar la conducta, solicitándole con calma que se calme. Si es difícil, permitámosle que tenga el espacio para que se desahogue y una vez que logre, pueda usted entonces intervenir de manera muy modulada, de la instrucción de una manera muy clara. Y una vez que la reciba él, solicítele y motívelo para que él repita con sus palabras la instrucción que usted dio. Esto con el fin de asegurar que él comprendió adecuadamente la instrucción y que la puede finalmente ejecutar. Es muy importante cerciorarnos de que el niño comprendió la instrucción para poder ejecutar. Muchas veces los papás dentro de las consultas, en las consultas dicen, doctora, es que es muy desobediente, hay que llamarlo 5, 7, 10 veces y no hace caso. Se le dice, primero que todo, mamá y papá, no es adecuado darle una norma donde usted le grite. La norma debe darse, ojalá, proximal a donde está él, no llamarlo el primer piso, al segundo piso o al tercer piso, sino dirigirse al lugar donde él está y decirle con una voz contundente, por ejemplo, Samuel, ya el almuerzo está preparado, tenga la amabilidad y nos acercamos, que estamos todos reunidos en familia. ¿Qué es que me impacienta? No. Esto es una cuestión de actitud. Recordemos que estamos formando para la vida y que si nuestros niños tienen este tipo de dificultades y nosotros le complejizamos más su dificultad con nuestra impaciencia, con nuestra irritabilidad y probablemente con nuestra agresividad, señalándolos, censurándolos y comparándolos, pues sin lugar a duda lo que vamos a lograr con ellos es que incrementen más sus niveles de frustración y por ende se incremente más su conducta disruptiva, aquella que usted como papá o como mamá o aún como maestro no quisiese que en él se diera. Frente a esto habría muchas más pautas para dar. Por eso la importancia de llevar a cabo estos seminarios a nivel de todo el país. Lo hago honestamente más por pasión, porque cuando me he encontrado compartiendo estas experiencias, estos conocimientos, estas vivencias del día a día, de lo cotidiano en nuestro centro, indiscutiblemente me llenan de amor y de pasión, porque descubro que cuando yo aporto este granito de arena a muchas personas, eso se va a multiplicar. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este trabajo? Buscar la manera de ser personas más sensibles, más reflexivas, de ampliar nuestros conocimientos frente a esta temática para que podamos obrar de una manera mucho más apropiada, mucho más justa, mucho más humana. Obviamente entendemos que como seres humanos a veces se nos dificulta, pero no podemos nosotros como adultos justificarnos que porque no estoy preparado o preparada para manejar el caso de mi hijo, que no soy psicólogo, entonces definitivamente no tengo nada que hacer. Yo pienso, y siempre lo he dicho en mis conferencias, tenemos que partir primero de quién soy, aperturarnos, dejarnos ayudar, buscar el especialista experto para que los asesore, los oriente, los acompañe en este proceso. Tengo para decirles que si es más positivo poder buscar ayuda, asumir una actitud de humildad y de aperturamiento, con esto vamos a encontrar grandes gratificaciones para con nuestro niño, niña, aún adolescente, que estamos todavía muy a tiempo ayudarlos a que salgan adelante, superen sus dificultades, a que nos cerremos y estemos indiferentes ante una problemática tan delicada como esta. ¿Por qué la llamo delicada? Porque es una situación, queridos audientes,
que si no le damos el adecuado manejo, cuando ellos incursionen en la vida y lleguen en la etapa adolescente, muy probablemente las autoestimas de ellos están tan deterioradas que pueden llevar consigo una angustia existencial y de allí irse complejizando hacia un cuadro de patología mayor como un trastorno depresivo, un trastorno mixto depresivo y ansioso, situaciones que los pueden llevar a futuro a buscar las sustancias psicoactivas como una estrategia de mediación de su problema. Saben que la marihuana, el porrito que se fuman en su fase inicial les mitiga la ansiedad y creen que con eso pueden dormir y están tranquilos y resolver sus problemas, pero mentiras que con el devenir del tiempo se van dando cuenta que no tienen estrategias de afrontamiento y por tanto todas las dificultades que enfrentan en la cotidianidad la quieren resolver con las sustancias psicoactivas. No permitamos que esto nos acontezca. Ustedes no saben cuántos casos atendemos diariamente en el centro, donde a veces se siente uno impotente para manejar situaciones de chicos que de pronto asistieron a la consulta hace unos 5, 7, 10 años atrás, con un diagnóstico dado por mí en una evaluación meticulosa, neuropsicológica, de decir, papá, mamá, el niño evidencia este tipo de dificultades. Hay que tener este tipo de manejos y de tratamientos y por alguna circunstancialidad no hay credibilidad o no hay compromiso o la actitud en ese momento de papá y mamá no fue la mejor o están pasando por una crisis situacional de pareja, en fin, sea cualquier el factor, abandonan y no le dan la importancia suficiente a la situación que el niño en ese momento estaba presentando. El tiempo pasa, el niño crece con muchas carencias afectivas, carencias de reconocimiento, falencias grandísimas a nivel de su autoestima, consigo dificultades en el aprendizaje, dificultades en sus habilidades sociales que finalmente terminan escudándose en la droga. Tan grave puede ser esto que son candidatos a futuro a ideaciones de suicidio, al suicidio propiamente dicho, y ustedes se han dado cuenta de manera muy particular todo lo que estamos viviendo en nuestra querida Colombia y particularmente en nuestra querida ciudad de Pereira, la cantidad de casos que este año han registrado en Risaralda de jóvenes que se han suicidado. Muchos de ellos probablemente han llevado consigo la carga de un déficit de atención no bien orientado, no bien enrutado, no bien acompañado. Por eso los invito de manera afectuosa, compartir el seminario que vamos a hacer este sábado. Más que cualquier cosa, la invitación es compasión para poder compartir experiencias, reflexionar. Allí también vamos a tener obviamente lúdica, vamos a tener ejercicios de entrenamiento en gimnasia cerebral. Puedo darles en este momento algún ejercicio, porque todos esos ejercicios, si le trabajamos a los niños en el momento oportuno, pues sin lugar a duda, todo eso va a ser beneficioso para ellos. Los ejercicios de respiración, que el niño aprenda a respirar desde el diafragma. Vivimos mucho en la inmediatez, los niveles de estrés y de ansiedad en ellos son altísimos y la única manera de mitigarlos es o con muy buen deporte, dándoles muy buena oportunidad para que utilicen parte de su tiempo libre en actividades lúdicas y recreativas. Tratemos al máximo de no mantenerlos en la casa encerrados porque se vuelve propicio este espacio para ellos estar adictos a un internet, a un computador y a un celular. La recomendación es que aprovechemos esos espacios extracurriculares para que ellos puedan manejar mucha lúdica. Está comprobado que el ejercicio físico, una muy buena cantidad de agua diaria, habituarlos al hábito del agua. El agua es un gran alimento que hidroliza no solamente todo nuestro cuerpo, sino también que hidroliza nuestro cerebro y es un gran alimento
que también oxigena nuestro cuerpo y lo purifica. Entonces, desde ahí tiene las bondades. Una muy buena alimentación, carente de mucho carbohidrato, carente de mucho azúcar, carente de mucho dulce. No quiero decir que se lo supriman del todo, pero se está comprobado que cuando los niños tienen este tipo de dificultad y comen demasiado dulce, pues obviamente se activan de una manera mucho más exacerbada, específicamente aquellos que tienen un cuadro de hiperactividad. Bueno, esto sería pues mínimo a todo lo que podríamos abordar en este tema. Por eso los invito de manera muy particular ahora el próximo sábado para que ampliemos más estos conocimientos y nos enriquezcamos específicamente con pautas, con ejercicios que sin lugar a duda van a ayudarles mucho a ustedes para poder abordar mejor a su niño, a su niña, en la condición de rol en que usted se encuentre como maestro, como profesional, como terapeuta, como padre, como madre, como familiar, como abuelito, como abuelita, en fin, como padrino, como madrina, en fin. No sé si hay alguna pregunta antes de que culminemos este momento, pues hay mucho tema para tratar, pero me acojo a las preguntas que ustedes quieran en este momento. Escuchamos siquiera por lo menos unas 3 o 4 preguntitas. ¿No hay preguntitas? David, ¿alguna pregunta? Bueno, pues quisiera siquiera por lo menos explicarles cuál es la clave para que el niño aprenda por lo menos a respirar muy bien. Tenemos en la parte inferior del estómago, a la parte inferior del abdomen, hagamos de cuenta que esa partecita allí se infla como una bomba, al niño se le motiva a que ponga los brazos allí y tome conciencia de cómo cuando respiramos de una manera rítmica, inconsciente, esta partecita suele voluminarse, que es propio de una respiración diafragmática. Ahí lo que hace es que el músculo diafragmático se dilata, cumpliendo una función muy importante en la absorción del oxígeno. Ahí lo que se le explicaría al niño es tratar de tomar el aire por la nariz, colocar las manitos allí en el abdomen o en el estómago y inhalar por la nariz, retener por unos 5 10 segundos, dependiendo del nivel de tolerancia que él tenga, pudiésemos arrancar primero con unos 5 segunditos y en la medida en que vamos trabajando, entrenando, el niño o la niña va a ir adquiriendo todo este entrenamiento y una habilidad al punto de poder retener el oxígeno inclusive hasta unos 15 segundos. Una vez que se hubiese retenido el oxígeno, ya exhalan, pueden exhalar por la boca o también pueden hacer la exhalación por la nariz. Ese sería pues un trabajo que habría que hacer de una manera muy frecuente. Por eso dentro de los deportes que más se recomienda para este tipo de niños es la natación. Consideramos que es un deporte supremamente eh, completo porque no solamente tienen conciencia de su corporeidad, sino que también aprovechan toda esta parte de la respiración como un elemento fundamental para el nadado y en el movimiento en el agua, pues todas las implicaciones de todas las partes del cuerpo, todos los músculos son movilizados y le ayuda también al niño mucho a desarrollar altos niveles de atención, concentración, regulación. Ese sería pues como uno de los deportes que más se recomendaría, sin negar obviamente que cualquier deporte que el niño quiera hacer, de acuerdo a su gusto, sea también beneficioso para él. Lo importante es que tengan actividades extracurriculares donde disfruten mucho más ese tiempo en pro del mejoramiento de su condición personal, emocional, corporal, cognitiva y demás. Bueno, los espero entonces de una manera muy afectuosa el próximo 3 de agosto en el